Y el precio de la propiedad promedio en el Reino Unido aumentó un 9,7% a un récord de 368.000 libras esterlinas en el año, esto hasta el mes de junio de 2022, según un último índice de precios suministrado hace algunos días por Rightmove. El portal de propiedades dice que los precios promedio aumentaron un 0,3%, es decir, 1.113 libras en junio. Ese es el quinto mes consecutivo en que los valores de las propiedades aquí en las Islas Británicas aumentaron. Pero Rightmove agregó que el último aumento fue el más pequeño desde enero de este año y predijo que las restricciones de asequibilidad causadas, entre otros, por la creciente crisis del costo de vida, al igual que el aumento de las tasas de interés y fuertes vientos de inflación, tendrán una mayor influencia en el comportamiento del mercado en los próximos años. Para hablar del tema y la forma como nosotros podemos adquirir una vivienda aquí en las Islas Británicas, vamos a conectar a esta hora a Giancarlo González. Él es de Mi Casa Mortgages. Bienvenido, Giancarlo, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, habla Giancarlo González de parte de Mi Casa Mortgages. Nuestro equipo asesoramos para las hipotecas, para el proceso de comprar una vivienda aquí, desde el principio hasta que tengan las llaves, y también con los seguros personales también. Giancarlo, cualquier persona en este momento dirá, no es el mejor momento para adquirir una vivienda, pero otros, como usted, nos imaginamos que es un asesor para comprar casa aquí en las Islas Británicas, dirá lo contrario. ¿Es el momento o no es el momento, Giancarlo? Todo es personal, yo diría. Simplemente te doy un ejemplo. Hay un esquema que aquí lo llaman, que es el Help to Buy, que hay muchos clientes que han tomado ventaja de utilizarlo. El Help to Buy, por ejemplo, lo va a acabar en octubre. Entonces, hay clientes que en este momento están viendo propiedades para comprar porque quieren aprovechar ese esquema. Entonces, el esquema termina en octubre, entonces tienen ahorita están viendo propiedades para adquirir ese esquema y para que no se venza. Entonces, también depende, todo depende. También hay clientes que me dicen, de todas maneras, su hipoteca es más económico que la renta. Entonces, la renta les sale más caro. Aún con las tasas que han subido, aún es más económico la hipoteca mensual. Eso es importante lo que usted menciona, Giancarlo, porque mucha gente desconoce este tipo de ayudas que está ofreciendo el gobierno. Hablemos del Help to Buy, sobre todo para adquirir una vivienda aquí en las Islas Británicas y que la gente desconoce. ¿En qué consiste y cómo podemos acceder a él? El Help to Buy normalmente son para las propiedades nuevas. Normalmente lo puedes utilizar que no son nuevas, pero bien raramente el esquema está con propiedades que no son nuevas. Normalmente son new builds, que aquí lo llaman. Es bien fácil. ¿Cómo funciona? Es el Help to Buy en Londres. El gobierno te da un préstamo que se llama un equity loan. Y el préstamo en Londres es 40% del valor de la vivienda. Y eso no te lo cobra por los primeros 5 años, no te cobra nada de interés. Entonces, el cliente está utilizando ese depósito, más el cliente pone el 5% contribución y estará comprando en Londres, estarían poniendo un depósito de 45% y el banco le presta el 55%. Afuera de Londres, el gobierno presta un equity loan de 20%, que es muy bueno porque si tú piensas cuando aplicas para una hipoteca, el banco te está considerando tu caso basado en el depósito también, no el 5% del cliente que pone, que es el mínimo, pero también lo que el gobierno te está prestando, está contribuyendo con el equity loan. Entonces, a eso hace la tasa de interés que consigas un producto económico también. Y obviamente también por los primeros 5 años el gobierno no te deja, no te cobra el interés. Entonces, las cuotas mensuales salen económicas para el cliente. Giancarlo, muchas personas a veces dicen que es imposible, tal vez, entre sus metas adquirir una vivienda por los precios que mencionábamos al principio de este reporte, pero usted hacía un comparativo y decía al principio de esta intervención que sale mejor muchas veces adquirir un mortgage, una hipoteca, que pagar un arriendo. Yo tengo un caso de un amigo que tiene una familia numerosa, son en total 3 hijos y su pareja suman 5 en total, y ellos pagan en promedio 1.600 libras de arriendo. Y muchos asesores les han dicho que si quieren una propiedad
para ese número de personas, en promedio estarían pagando casi menos de la mitad a través de una hipoteca o de un mortgage. ¿Es eso cierto, Giancarlo? Dime, eso ¿Es esto cierto? Por ejemplo, es, ¿pueden pagar tal vez menos ok. de ese valor al adquirir una hipoteca? Lo bueno de las hipotecas es que obviamente las que están en Reino Unido es, creo que también te pueden dejar tener la hipoteca por 40 años. Entonces, un cliente, obviamente es muy relativo a la edad del cliente también. Entonces, sí, porque los bancos ponen restricciones, con lo máximo que un cliente puede ir, 70 años, 75 años, hasta hay bancos que dejan que el cliente vaya hasta los 80 años. Eso depende de qué tipo de trabajo está haciendo el cliente. Entonces, ¿cómo funciona? Es cuando hacemos un presupuesto con el cliente, vemos cuál es el dinero disponible que el cliente quisiera para la hipoteca. Y ahí cojamos con los años. Es posible y mucho posible porque podemos extender la hipoteca a 30 años, a 35 años, 25 años, dependiendo de cuánto es. Y muchas de las veces sale mucho más económico una hipoteca que pagar el arriendo, como en tu caso de tu amigo. ¿Qué necesita uno, Giancarlo, para adquirir una vivienda? En el caso de un latinoamericano que ya inclusive está como residente desde hace varios años, tiene un empleo estable, ¿qué se necesita? ¿Qué documentos? ¿Qué debe presentar? ¿Cuál es el trámite a seguir para adquirir una vivienda? Perfecto. Es un poquito más complejo, pero te lo voy a dar lo básico, lo básico. Entonces, cuando alguien me llama y me dice, Jan, he visto tu anuncio o sé que me puedes asesorar, lo primero que las preguntas primeras que yo le digo es, ¿dónde estás viviendo? Es muy importante, simplemente porque si un cliente está viviendo en Londres, Londres, las viviendas son altas los precios, ¿ya? Entonces, nuevamente, el ingreso del cliente en Londres tiene que ser más que las viviendas que están vendiendo afuera de Londres. Entonces, primero veo dónde quisiera comprar el cliente, en Londres, en Manchester, en Liverpool, en Bristol, en Leeds, y ahí puedo ver qué tipo de propiedad está viendo el cliente y el esquema también. Si es el Help to Buy, yo sé que en Londres es el 40%, afuera es 20%. Eso uno le pregunta, ¿en dónde vives? ¿Dónde quieres comprar la propiedad? Perfecto. El segundo es el ingreso del cliente, que es uno de los más importantes que tiene que tener, que tengo que ver para hacer el análisis. El ingreso va a decir la potencial que el cliente puede gestionar una hipoteca. Simplemente el ingreso es lo más importante para que el banco mira si realmente el cliente, cuánto dinero le podemos dar al cliente. Después del ingreso viene el depósito. ¿Cuánto depósito disponible tiene el cliente? Si quiere hacer el 5% de depósito, si quiere hacer el 10% de depósito, si quiere hacer el 15%, ¿con qué podemos jugar? Y yo diría, cuarto, que no mucha gente sabe y no mucha gente lo toma en cuenta, es el reporte crediticio. El reporte crediticio es muy importante y te puede ahorrar mucho dinero si tienes un buen puntaje. Simplemente porque hay bancos que tienen como tienen como eh, tienen como una condición que el cliente tiene que pasar su credit check con ellos para aprobarle el crédito. Entonces, es una importante pregunta que yo le digo al cliente, ¿cómo está tu crédito? Ellos me dicen, nuevamente tienen apps que le dicen bien, mal, más o menos. Entonces, lo que yo le digo al cliente es, yo quiero ver tu reporte crediticio. El reporte crediticio me va a decir muchas cosas. Me va a decir puntaje del cliente, me va a decir cuántos préstamos tiene el cliente, si el cliente está registrado en el Voters Row Electoral Register, que es muy importante también porque el banco quiere ver las direcciones, si el cliente se mueve mucho, si tiene una dirección estática. Y después le invito al cliente para una reunión y hacemos algo que se llama un fact find y vemos realmente la situación del cliente. Hacemos un análisis. En este momento, Giancarlo, más exactamente la semana pasada, el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 1,25%, esto en un intento por evitar la inflación galopante en el Reino Unido. Cuando adquieren una vivienda, creo que le dan a uno la alternativa de fijar el rate, es decir, de un interés fijo o un interés que puede inclusive variar dependiendo de las tasas de interés. ¿Cuál es la recomendación que usted le da en este momento a las personas que adquieren vivienda? ¿Fijo o variable? No, nuevamente aquí del porcentaje de mis clientes es fijo.
es tasa fija, simplemente porque ellos se quieren asegurar de los pagos hipotecarios. Especialmente estamos viviendo un año que va a subir las tasas de interés. Han subido 5 veces, van a continuar a subir también. Entonces, fijo nuevamente, lo que es bien importante es, si el cliente le dice fijo, ahí vemos si quieren una tasa fija de 2 años, 3 años o 5 años, que es muy importante porque en 2 años puede ser que las tasas suban más, puede ser que en 2 años están más altas las tasas. Entonces podemos considerar una de 5 años fijo. Entonces hacemos una hipoteca hasta el 2027 y el cliente sabe, un ejemplo, va a pagar 1,000 libras hasta el 2027. Pero obviamente las tasas fijas vienen con penalidad si el cliente quiere salirse de la hipoteca antes de los 5 años, por ejemplo. Entonces se tiene que explicar bien al cliente qué puede pasar, qué no puede pasar, por ejemplo. Y eso. Él es Giancarlos González de Mi Casa Mortgage. Giancarlos, usted ha sido muy gentil. Un número telefónico, una página web donde lo puedan contactar, Giancarlos, porque sabemos que hay muchas personas en este momento en el Reino Unido que tienen capacidad para sacar una vivienda, dejar de pagar arriendo y hacerse con estos beneficios que ofrece en este momento el gobierno británico. ¿Dónde lo pueden contactar, Giancarlos? Sí, mira, Giancarlo González, estoy activo en Facebook, mi número es 074-84144236. Y ahorita mi página web va a salir en julio. Y mi página web, yo creo, no sé si estoy correcto en esto, pero va a ser la primera en el Reino Unido que tenga la versión español. Entonces, esto es para darle a mi comunidad acceso a ver una página web y se convierta en todo español. Te vas a ver todo sobre hipotecas, va a haber blogs cada mes también en español y en inglés también. Entonces, y esa página web se va a llamar www.micasamortgages.co.uk y sí, va a ser versión inglés y español también para que los clientes puedan utilizar y navegar también. Giancarlo, finalmente, ¿usted es especialista en algún sector en especial en Londres o en las Islas Británicas o en cualquier parte del Reino Unido? Pueden preguntarle a usted una asesoría para adquirir vivienda. Yo vivo en Croydon, en Croydon, en Londres. He trabajado en agencias en Croydon inmobiliarias y también por South London, por Clapham, por Battersea. Pero la belleza del Zoom y es que tengo mis clientes en todo UK, todo Reino Unido. Entonces, hago muchas hipotecas por Manchester también, por Liverpool y bueno, en Londres también. Entonces, sí, estoy por todo UK. Giancarlo, muchísimas gracias. Estaremos atentos de esa página web, del portal, al igual que los diferentes artículos que se van a publicar a través de ese website.